El día de hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento del carburador. Esta información que van a ver en este video es probable que nunca en su vida la hayan visto, ya que normalmente cuando buscas información acerca de cómo funciona un carburador, la explicación de todas las personas o la mayoría es que el carburador se encarga de crear una mezcla de aire y combustible que va a entrar a la cámara de combustión y de esa manera pues va a funcionar la motocicleta. Pero nadie te dice cómo es que eso pasa dentro del carburador, y yo les voy a decir por qué es muy importante saberlo, ya que tú al terminar de ver este video vas a comprender a la perfección cómo es que la gasolina que tenemos, imaginemos que estas líneas punteadas son la cuba del carburador, este recipiente donde tenemos la gasolina, cómo es que la gasolina sube de aquí a aquí. Muchas personas dicen, no, es que sube automáticamente de alguna manera a este tubo, porque si lo vemos desde esta manera podríamos decir que es un tubo, un conducto. Entonces la gente dice, no, es que si sube de aquí a aquí se genera una mezcla de aire-combustible. Pero ¿cómo se genera? ¿Cómo es que la gasolina sube de aquí a aquí? Muy bien, todo eso es lo que les voy a explicar y el día de hoy van a comprender cómo es que funciona un carburador al 100%. Recuerden que estamos hablando de carburadores de motocicletas chinas, 150 centímetros cúbicos, pero estos principios y esta explicación les puede servir para comprender cómo funcionan otros carburadores. Muy bien, si ustedes están viendo este video es porque ya vieron el video de los componentes de un carburador, así que vamos a comenzar con la explicación. Para esto me voy a ayudar de esta jeringa, ya que nos va a ser muy importante y muy útil cuando estemos explicando. Muy bien, vamos a utilizar un desarmador plano y un desarmador de cruz, yo para mostrarle algunas cosas. Vamos a comenzar. El carburador funciona de la siguiente manera. Tenemos un flujo de aire por esta parte. El carburador tiene una entrada por donde entra el aire, que sería esta parte. Aquí tenemos un diámetro de 4 centímetros. Muy bien, ¿qué significa? Que desde aquí hasta aquí tenemos 4 centímetros. Ahora, esto lo tengo también aquí en el papel. Estos 4 centímetros son los que tenemos en esta parte, que sería la admisión del carburador, por donde entra el flujo de aire. Y en la salida tenemos 3 centímetros. Y a medias tenemos 2 centímetros. Tenemos la mitad de diámetro a medias del carburador y a la salida tenemos 3 centímetros. Muy bien, ¿qué significa? Que aquí tenemos un área menor por donde va a pasar ese flujo de aire. Y por alguna razón, que es muy obvia, ahorita la van a entender, en esta área, en este pedazo del carburador, que sería aquí, en este pedacito, simple y sencillamente, es este. Muy bien, es donde están conectadas la esprea de alta, la esprea de baja y el tornillo que regula la mezcla para bajas revoluciones. Esta sería la esprea de alta. Esta sería la esprea de alta, esta es la esprea de baja y este tornillo que normalmente se encuentra, si ponemos la cuba o el recipiente, como quieran llamarle, se encuentra en el exterior. Y hay un motivo por el cual este se encuentra en el exterior, ya que este tornillo se encarga simple y sencillamente de regular la mezcla de aire y combustible en bajas revoluciones. Pero ahorita vamos a tocar ese punto y ahorita les voy a mostrar cómo es que funcionan todos estos componentes. Muy bien, ahora tenemos una entrada de aire. Ahora, tenemos una entrada de aire por esta parte que tiene un diámetro de 4 centímetros, que sería esta parte del carburador. A medias del carburador, que sería aquí, ese diámetro se reduce a la mitad y llega a los 2 centímetros. Y al final del carburador, el diámetro se reduce a 3 centímetros. Muy bien, si lo comparamos de aquí a aquí se reduce 1 centímetro, pero si lo comparamos del centro del carburador a la salida, tenemos un mayor diámetro, por lo tanto pues aquí se aumenta el diámetro. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo funciona el carburador? Recordemos que cuando el pistón de nuestra motocicleta baja se genera un vacío. Para eso voy a ocupar la jeringa. Muy bien, imaginemos que el pistón de esta jeringa, ese plástico, ese pistón es de hule, se llama igual que el pistón de una motocicleta. ¿Por qué? Porque cuando el pistón baja, ¿qué pasa? Se genera un vacío, ese vacío va a hacer que entre algo por esta punta. Si yo lo hago aquí en el aire, cuando yo hago esto, se va a generar un vacío, pero ese vacío va a ser llenado con el aire que tenemos en el ambiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo la punta y la sumerjo en el agua? Al momento yo de hacer esto, se genera un vacío y esta parte, que está obviamente sumergida en agua, va a conducir ese líquido dentro de la jeringa y ese vacío se va a llenar. Entonces, ¿esto de qué nos va a servir? Imaginemos que el pistón de la motocicleta está bajando. Al pistón estar bajando, recordemos que el carburador, que es este, va conectado por esta parte hacia el pistón, por lo tanto cuando el pistón baja se genera un área de baja presión dentro de la cámara de combustión. ¿Qué está pasando? Baja la presión, por lo tanto comienza a fluir aire por aquí.
ese aire se mezcla con la gasolina en el carburador y llega hasta la cámara de combustión y se genera la combustión. Pero ¿cómo es que el paso de aire hace que la gasolina suba? En ningún momento tenemos una bomba de gasolina que va a hacer que suba esa gasolina o ese líquido al carburador y llega a la cámara de combustión. Muy bien, así que es tiempo de explicarles cómo es que esa gasolina sube desde aquí, que sería desde el recipiente. Este recipiente está lleno de gasolina. ¿Cómo sube por medio de estas espreas hasta esta parte central del conducto del carburador y llega hasta la cámara de combustión? Para esto necesito explicarles algo que se llama el efecto Venturi. Muy bien, van a decir, oye, ¿qué es eso? Ya no estoy entendiendo. Es una explicación sencilla. De hecho, nada más se las voy a explicar para el carburador, para que no se les complique y al rato, no, pues ya no me acuerdo. Es algo muy sencillo. El efecto Venturi consiste en lo siguiente, y para eso les voy a poner un ejemplo. Me imagino que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos agarrado una manguera con la cual nosotros a lo mejor regamos, por donde está fluyendo un líquido, que en este caso sería el agua o cualquier otra cosa. Si nosotros le ponemos el dedo a la manguera y tapamos la mitad de la manguera, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la velocidad del agua. Entonces, al aumentar la velocidad, baja la presión. Muchas personas piensan que cuando ponen el dedo en la manguera y nada más porque sale más rápido el agua, piensan que la presión está aumentando, pero no es así. Cuando tenemos un diámetro por el cual, en este caso imaginemos que es una tubería o la manguera, cuando tenemos un diámetro por el cual está fluyendo algún fluido, aire, lo que sea, y ese diámetro se reduce, ya sea a la mitad o como sea, pero se reduce, lo que pasa es que generamos un área de baja presión, pero un área por donde va fluir ese líquido, ese aire, ese gas, lo que sea, a mayor velocidad. ¿Y esto qué tiene que ver con el carburador? El efecto Venturi es ese. Cuando algún líquido o algún gas o algo fluye por algún conducto y pasa de un diámetro mayor a un diámetro menor, lo que va a pasar es que la presión va a disminuir, pero la velocidad va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el aire está fluyendo por el carburador, entra por esta parte, que sería esta en el dibujo de 4 centímetros de diámetro, entra a la mitad del carburador, que es curiosamente donde tenemos justo las espreas. La presión disminuye, pero la velocidad del aire aumenta, en este caso porque lo que entra por el carburador es aire. La velocidad del aire aumenta y el aire fluye más rápido, pero aquí tenemos un área de baja presión. Eso es el efecto Venturi. Muy bien, amigos, cuando se reduce el diámetro de algún conducto por el cual está fluyendo algún líquido, algún gas, y la presión disminuye, pero la velocidad aumenta. A eso se le conoce como efecto Venturi. Van a decir, oye, ¿pero qué tiene que ver que el aire vaya entrando por esta parte y que la presión disminuya en esta parte y aumente la velocidad? Ahora les explico. Nosotros en el día a día estamos rodeados por una presión, se le conoce presión atmosférica. No voy a entrar en muchos detalles, nada más les voy a decir lo más importante. La presión atmosférica es la que tenemos nosotros en todo el cuerpo, la que está en todas las cosas, es una cierta presión. Y la presión atmosférica a nivel del mar es 760 mm. No les voy a decir qué significa, simple y sencillamente, si no los voy a confundir. Entonces tenemos una presión atmosférica de 760 mm, que es la que está ahorita rodeando el carburador y rodeando mi cuerpo y rodeando mis guantes y rodeando todo. Muy bien, todo el mundo está rodeando. Obviamente la presión cambia, pero esa es la presión a nivel del mar. Supongamos que esa presión es la que tenemos actualmente. Entonces la presión que está en el exterior del carburador, la que tenemos dentro del carburador y la que tenemos, en este caso vamos a poner la cuba o el recipiente aquí adentro. Aquí va. Ahí está. Y la presión que tenemos dentro de la cuba del carburador. Tenemos 760 aquí, 760 dentro del carburador y 760 dentro de la cuba donde tenemos la gasolina. Muy bien, entonces vamos a ponerle aquí unos puntitos porque recordemos que la cuba está llena con gasolina. Entonces aquí tenemos un fluido o un líquido que sería la gasolina. Ahora, ¿de qué te sirve saber que hay 760 de presión aquí, adentro del carburador y en la cuba? Muy bien, esto es cuando la motocicleta está apagada, tenemos la misma presión. Como aquí no hay un flujo de aire, también tenemos la misma presión que afuera, que son 760. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando encendemos la motocicleta y cómo es que la gasolina fluye de aquí hasta aquí? Cuando encendemos la motocicleta, el pistón comienza a bajar, se genera un vacío. Ese vacío tiene que llenarse. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica va a igualar la presión dentro de este recipiente, dentro de esta jeringa, la presión interna con la presión externa. La va a querer igualar. Entonces, cuando el pistón baja, tenemos un área de baja presión y esa presión, ¿cómo se va a llenar? Se va a llenar con el mismo aire que va a fluir a través del carburador. Entonces, el aire va a entrar por aquí y va a salir por aquí. Pero cuando el aire entra por aquí y se dirige hacia la cámara de combustión, tenemos un área de baja presión. Imaginemos, vamos a dar un ejemplo,
que la presión que tenemos aquí, el diámetro aquí se reduce a la mitad. Vamos a poner un ejemplo. Muy bien, la presión aquí dentro es de la mitad de 760. Muy bien, por lo tanto, cuando el aire está fluyendo dentro del carburador, tenemos una presión menor aquí. Tenemos una presión, es un ejemplo, de la mitad de la que tenemos afuera. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tenemos una presión sobre algo, la presión va a querer llenar este vacío. Muy bien, aquí tenemos una zona de baja presión. Por lo tanto, cuando el aire está fluyendo por el carburador y pasamos de 4 centímetros a 2 centímetros, aumenta la velocidad en esta zona del aire hacia este punto, pero baja la presión en esta parte. En este caso vamos a poner lo que es a la mitad. Baja la presión. Por lo tanto, esa presión va a querer igualarse con la presión atmosférica. Pero ¿cómo se va a igualar si no tenemos nosotros en nuestro carburador algún conducto que nos conecte con la presión de afuera? Muy bien. Entonces tenemos dentro de nuestro carburador las espreas. Las espreas están sumergidas en el combustible, en la gasolina. Y el recipiente también conserva la misma presión atmosférica que tenemos afuera, también la conserva la cuba o el recipiente. ¿Qué pasa? Si aquí tenemos la mitad de la presión, esa presión va a querer ser igualada por la presión atmosférica. ¿Qué es lo que va a pasar? Las espreas conectan la gasolina con esta parte del carburador. Por lo tanto, la gasolina va a subir porque aquí tenemos una mayor presión y la gasolina va a fluir hacia arriba. Muy bien, es por eso que cuando enciendes la motocicleta comienza a salir gasolina. ¿Por qué? Porque generamos una zona de baja presión en esta parte y aquí en la cuba seguimos manteniendo la misma presión que tenemos afuera. Por lo tanto, esa presión va a querer igualarse. La presión que tenemos aquí va a querer igualar la presión aquí adentro, pero como aquí tenemos un flujo constante de aire, aquí tenemos una zona de baja presión constante. Por lo tanto, la gasolina va a querer subir, obviamente, para igualar la presión, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque sigue fluyendo el aire. Ahora, les voy a dar el ejemplo con la jeringa. Muy bien, esto es por si a lo mejor no lo entienden muy bien con el carburador. La jeringa, la verdad que es bastante buena. Si vemos que la punta de la jeringa, obviamente aquí cambia muy drásticamente los diámetros, etcétera, pero es un ejemplo. Imaginemos que la punta de la jeringa es la entrada del carburador. Muy bien. La mitad de la jeringa, que sería, vamos a ponerle del 1 al 2, es donde están las espreas. Y simple y sencillamente del 4 al 5, pues es por donde va a entrar el aire a la cámara de combustión. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? El aire comienza a entrar por aquí, está fluyendo por aquí, muy bien. Pero si nosotros aquí en el 1 y el 2 le hacemos dos orificios, si yo ahorita agarro otra jeringa y le pico al 1 y le hago un orificio al 2, ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de que esté fluyendo el aire desde este punto, que sería el punto A, hasta el punto B, también aquí tenemos dos orificios. Por lo tanto, si yo le hiciera ahorita dos orificios y hago esto, va a entrar por aquí por el 1 aire y va a entrar aire por el 2. O sea, va a entrar aire también por estos dos orificios. ¿Por qué? Porque por aquí está entrando un cierto flujo de aire, pero si por aquí tenemos otra entrada de aire, ¿qué va a pasar? Cuando vaya fluyendo el aire, la jeringa se va a llenar por aquí y viceversa. Si la jeringa ya está llena de un líquido y haces presión así, el fluido va a salir por el 1, por el 2 y por aquí. Muy bien. Obviamente va a salir más por la entrada principal, que es por el orificio más grande, y por aquí va a salir algo mínimo, pero sí va a salir. Si lo dimensionamos, si lo hacemos en una dimensión más grande, tenemos lo mismo. Cuando está fluyendo el aire, aquí tenemos una zona de baja presión. ¿Qué es lo que pasa? La mayor cantidad de aire está entrando por aquí, recuerden. Pero la cantidad, en este caso no es de aire, es de combustible, está fluyendo por las espreas. ¿Qué significa? Que las espreas están llevando la gasolina desde este punto hasta este punto. Aquí obviamente tenemos un émbolo o tenemos la guillotina, que es obviamente cuando nosotros aceleramos, se levanta ese émbolo, aumenta obviamente el paso de aire y etcétera. Muy bien, ya eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo nada más cómo es que la gasolina fluye desde aquí hasta aquí. Ahora, para que la gasolina pueda fluir, la cuba debe de tener alguna conexión hacia el exterior o debe de tener también un flujo de aire. Muy bien, en el carburador, creo que me voy a ayudar de la jeringa porque tiene pues, más delgadito. Tenemos dos entradas de aire, muy bien, que sería esta y sería esta. Estas dos entradas de aire ustedes las van a ver en su carburador y van a decir, oye, pero ¿esas a dónde van? Una entrada de aire va conectada hacia la esprea de alta y la otra entrada de aire va conectada hacia la esprea de baja. Muy bien, ahí ustedes pueden ver inclusive la forma, va conectada hacia la esprea de baja.
Esta es la esprea de alta o chicle, se le conoce así en algunos lugares, y esta es la esprea de baja. Ahorita les explico cómo funciona. Y este tornillo simple y sencillamente está conectado con la esprea de baja. ¿Qué pasa? Tenemos aquí dentro del carburador, también ustedes lo van a poder ver, dos orificios. Vamos a ver si esto puede ayudarme un poquito más. Tenemos dos orificios, muy bien. Tenemos uno que está ahí en la punta de la jeringa, no se puede mover muy bien por la sombra. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos un orificio ahí. A un lado de este orificio tenemos uno bien chiquito, muy bien, que sería, ni yo lo alcanzo a ver aquí. Listo. Aquí está. Ese orificio pequeño es el de que de hecho me imagino que ha de ser casi del mismo diámetro que la punta de la aguja, que está aquí, justamente ahí donde está atorada la aguja y está ese orificio. Ese es el de la esprea de baja, muy bien. Y este orificio pequeño que también tenemos aquí es el de este tornillo que regula la mezcla en bajas revoluciones. Muchas personas lo conocen como el tornillo de aire, pero créanme, esto no regula nada de aire. Bueno, sí regula poquito aire, pero no puro aire. Esto regula aire y gasolina que está absorbiendo desde la esprea de baja. ¿Cómo es que funciona la esprea de baja? ¿Cómo es que funciona la esprea de alta? ¿Y cómo es que funciona este tornillo? Ahora, eso es lo que vamos a ver. Ya que comprendieron cómo es que sube la gasolina desde este punto hasta el centro del carburador y entra a la cámara de combustión, es tiempo de ver cómo es que fluye todo dentro del carburador. Muy bien. Tenemos estos dos conductos que les mencionaba, que serían estos, por donde también fluye aire. Aquí en este dibujo lo representé por estas líneas. Muy bien. Si vemos, la primera llega hasta la esprea de alta, la segunda toma de aire, que sería el segundo orificio, llega hasta la esprea de baja, y de la esprea de baja se conecta con el tornillo que tenemos en el exterior, que sería, déjenme lo encuentro, este tornillo. Muy bien. Entonces este tornillo no está conectado a nada más que a la esprea de baja. Nada más. No está conectado ni al aire, no está conectado a nada. Simple y sencillamente la esprea de baja le puede pasar también una cierta cantidad de aire y combustible hacia este tornillo y salir por el segundo orificio. Muy bien. Ahora les explico cómo funciona todo. Nosotros tenemos en nuestro carburador una guillotina, un émbolo, se le conoce de varios modos. ¿Esto qué nos ayuda? Cuando la motocicleta está en relenti, tenemos un tornillo, este es el tornillo de relenti. Cuando nosotros apretamos el tornillo, le damos hacia la derecha, lo que pasa es que el tornillo levanta la guillotina. No hasta este nivel, pero si tú le das el tornillo hacia la derecha y la guillotina se levanta, se va levantando. Obviamente, entre más se levante, más aire combustible va a pasar y más revoluciones va a haber. Muy bien, pero ustedes ahorita ya saben cómo es que sale el combustible desde aquí abajo. El tornillo es el tornillo de relenti. Simple y sencillamente esto regula cuál es la altura de la guillotina cuando el acelerador está suelto, cuando tú enciendes tu motocicleta. Entonces, normalmente lo ajustas para que tu motocicleta esté en 1250 o 1200 revoluciones. Tú prendes tu motocicleta, vas girando hacia la derecha. ¿Qué va a pasar dentro del carburador? La guillotina se va a ir levantando. Cuando ya la motocicleta se mantenga entre 1250 o 1200 o 1300 y que no se te apague, ahí ya no lo mueves. Muy bien, normalmente tiene un resorte, aquí no lo tiene, pero normalmente tiene un resorte que lo va a mantener en su posición. Entonces, lo único que hace este tornillo es regular la altura de la guillotina o la altura de este émbolo. Muy bien, y mantener el relenti en nuestra motocicleta. Ahora, esa es la función de este tornillo. ¿Cuál es la función de este segundo tornillo? Muchos dicen, no, no lo muevas nunca porque si no la moto ya no te funciona igual y te gasta gasolina, etc. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos nuestro carburador y aceleramos, lo que pasa es que el émbolo o la guillotina lo abrimos así literal hasta arriba. Muy bien, lo levantamos, por lo tanto tenemos un flujo casi del 100% de aire y gasolina hacia nuestra cámara de combustión. Cuando el émbolo o la guillotina está muy abajo, cuando nosotros no aceleramos mucho, no puede alimentarse la cámara de combustión muy bien. Recordemos que tenemos una aguja aquí y empieza de más gruesa a más delgada. Muy bien, vamos a ponerla aquí para hacerles una demostración. Esta va normalmente aquí. Esta entra en la esprea de alta. Muy bien, ¿qué pasa? Cuando nuestra motocicleta está apagada y simple y sencillamente no está funcionando y tú la enciendes, lo que pasa es que la aguja está ahí. La aguja no se mueve. Muy bien. Por lo tanto, no tenemos un flujo. Cuando la aguja sube, recordemos que la esprea, ahorita se las voy a mostrar. Ustedes ya vieron la esprea. La esprea tiene por adentro un pequeño tubito con unos orificios. Muy bien.
Ahora, cuando el émbolo sube, ese orificio que tenemos en la esprea se ve despejado y la gasolina puede fluir fácilmente por la esprea de alta. Pero eso nada más pasa cuando aceleras mucho. Cuando abres mucho el acelerador es cuando la esprea de alta comienza a funcionar. Pero ¿qué pasa cuando el émbolo o la guillotina está casi hasta abajo? Muy bien, no puede fluir demasiada gasolina por la esprea de alta para mantener la motocicleta encendida. Por lo tanto, entra en funcionamiento la esprea de baja, que sería esta, muy bien, y este tornillo. La esprea de baja simple y sencillamente lo que hace es recibir aire por uno de estos orificios, recibe una cantidad de aire, a la vez cuando ese aire va entrando se está llevando gasolina también con él. Entonces aquí tenemos una mezcla de aire y gasolina, muy bien. Obviamente recordemos que aquí la velocidad del aire es mayor que en esta parte, por lo tanto eso ayuda a que se atomice esa mezcla, muy bien, a que se separe y se atomice. Entonces, cuando tú tienes la motocicleta abajo de 2000 revoluciones, 2500, la esprea que está haciendo todo el trabajo es la esprea de baja, muy bien. ¿Por qué? Porque esta todavía no hace suficiente trabajo como para que por aquí se alimente el carburador. Ya cuando superas las 3000, 4000, 5000, ahora sí ya todo el trabajo lo hace la esprea de alta. Pero quiero explicarles cómo funciona. Entonces ya les expliqué cómo es que la gasolina fluye a través de este conducto. Entonces, cuando tenemos el émbolo o la guillotina hasta abajo, la esprea de baja es la que actúa, muy bien, recibe aire por este conducto, entra el aire y a su vez que este aire entra aquí, por la misma presión que tenemos aquí, la gasolina va a querer subir y con el aire que está entrando va a salir una mezcla de aire y gasolina que se va a atomizar y va a entrar a la cámara de combustión. Ahora, pero esta mezcla no la podemos regular, no se puede regular, muy bien, esta mezcla va a salir. Si nosotros encendemos nuestra motocicleta y nuestro relente ya está en 1500, ¿qué va a pasar? Va a entrar por aquí una cantidad de aire y va a salir por la esprea. Esto no lo podemos regular porque la esprea no se puede regular. Ahí quiero que pase más gasolina o menos gasolina. No, la esprea de baja no se puede regular. Pero lo que sí podemos regular es el tornillo, que sería este tornillo sí podemos regular. Nosotros, al cerrar el tornillo, bloqueamos el flujo de gasolina por esta parte. Por aquí no sale gasolina. Cuando vamos abriendo este tornillo, aumentamos el flujo de gasolina y aire. Imaginemos que es una esprea de baja, pero en más chiquita. Esto es como para un ajuste más minucioso. Sabes que tu relente ya lo dejaste a 1200 y como que la motocicleta se te quiere apagar. Bueno, entonces muévele al tornillo, que sería este, ábrelo hacia la izquierda. Y por aquí va a empezar a fluir una mezcla de aire y gasolina, un poquito no tan fuerte como fluiría por la esprea de baja, pero sí lo suficiente para darle estabilidad a tu motor. Entonces, lo que hace el tornillo simple y sencillamente regula la cantidad de aire y gasolina que va a entrar a tu motor en bajas revoluciones o en relenti. La esprea de alta no se puede regular y va a aventar una cierta cantidad de aire y gasolina porque simple y sencillamente no se le puede hacer ningún ajuste. Pero este tornillo sí puede abrir el paso de gasolina. La gasolina va a fluir desde la esprea de alta, va a pasar por el conducto, va a llegar hasta el tornillo y va a fluir por esta parte. Muy bien, entonces aquí tenemos una mezcla más rica de gasolina y aire. Y ya este tornillo se puede usar para ajustar ya las revoluciones de tu motocicleta en el punto óptimo, que lo dejes ya en 1250 y que lo dejes estable. Entonces tenemos que la esprea de baja, el tornillo que regula la mezcla de gasolina en bajas revoluciones y la esprea de alta. Oye, pero si la motocicleta está encendida, por la esprea de alta no sale gasolina. Sí, también sale gasolina, pero sale una cantidad muy poquita, no la suficiente, porque tenemos la aguja obstruyendo el conducto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando aceleras? Cuando aceleras, levantas el émbolo o la guillotina, por lo tanto, el tubito que tenemos aquí se despeja y por aquí empieza a salir mucha gasolina. ¿Qué es lo que pasa cuando el émbolo está hasta abajo? Aquí tenemos un área por donde no se puede liberar muy bien la presión, entonces la presión sale la mayoría por la esprea de baja y por este tornillo. Por aquí está saliendo todo. Pero cuando levantamos la aguja, por esta parte ya tenemos un área mayor que en la esprea de baja. Entonces la esprea de baja por ahí ya no va a salir tanta gasolina. ¿Qué va a pasar? Como este orificio es más grande, por aquí va a salir la mayoría de la presión. Muy bien, empieza a fluir la gasolina
y fluye más gasolina obviamente que en la spray de baja, y la spray de baja ya simple y sencillamente avienta muy poquita gasolina porque la mayoría de la presión está siendo liberada por la spray de alta. Entonces cuando tú estás manejando quedito, lo que hace que tu motocicleta, tu motor funcione y acelere sería la spray de baja. Muy bien, cuando tú vas a una velocidad baja, o no velocidad, más bien unas revoluciones bajas, 1000, 2000, 2500, a lo mejor 3000, pero ya cuando vas a 5000, 6000, 7000 revoluciones, la spray que está haciendo todo el trabajo es la spray de alta. Muy bien, por aquí es por donde está saliendo toda la mezcla de aire y combustible que alimenta nuestro motor. Muy bien, y ahora sale, recordemos que el flujo de gasolina sale porque aquí tenemos un área de mayor presión, pero también sale porque por aquí está entrando un aire. Muy bien, está entrando un flujo de aire que nos va a ayudar a liberar esa presión dentro exactamente en este espacio donde la velocidad del aire es mayor, pero la presión es menos. Entonces si lo vemos en el carburador, la verdad es que es bastante sencillo. Simple y sencillamente, ¿por qué sube la gasolina hasta esta parte? Porque aquí tenemos un área de baja presión. Y pues bueno, estos orificios se encargan de generar la mezcla. La mezcla, amigos, de aire combustible, no crean que se genera toda aquí. No. La mezcla de aire combustible se está generando desde estos tubos donde están atornilladas las espreas. ¿Cómo es posible? Muy bien, déjenme les explico. Vamos a abrir la esprea de alta. Si se dan cuenta, la esprea de alta, vamos a ver si mi cámara lo alcanza a enfocar. Sí lo alcanza a enfocar. Tiene unos orificios, para ser exacto, 1, 2, bueno, a ver si lo alcanza a enfocar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 orificios. Muy bien. Ustedes dirán, sí, esos orificios, por ahí entra la gasolina. No, por esos pequeños orificios entra el aire que viene desde aquí, desde estos orificios, llega hasta esta parte. Muy bien. Hasta este pequeño orificio o este tubo donde va atornillada la esprea. Al momento de que yo atornillo la esprea, el aire ya no puede escapar hacia abajo. La única manera que tiene el aire de escapar es por arriba. Pero para pasar el aire hacia arriba, necesita salir por aquí a medias. Entonces, el aire entra por estos hoyitos y sale por el orificio de arriba. ¿Por qué por abajo no va a salir? Porque por aquí está entrando la gasolina. Recordemos que se está generando una succión. La gasolina fluye por dentro de esta esprea, fluye, pero mientras fluye hacia arriba, por estos orificios está entrando aire. Entonces la mezcla de aire y combustible se genera desde la misma esprea, desde adentro. Por esos pequeños orificios entra el aire, se mezcla con la gasolina y ya por fuera, que sería ya por aquí arriba del carburador, es por donde sale ya la mezcla de aire y combustible que se generó desde la esprea. Y obviamente ya aquí tenemos una entrada más fuerte de aire y aquí ya se hace más rica en oxígeno, más rica en aire. Pero la mezcla de aire y combustible no se genera tanto aquí adentro. Sí se genera, pero se genera desde estos pequeños tubitos que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, si quitamos la esprea de baja es lo mismo. Se alimenta desde este orificio hacia la esprea de baja. Obviamente la gasolina entra por el orificio principal y el aire entra por los orificios que tiene perforados la esprea. Ahora, esta esprea de baja está conectada con este tornillo que simple y sencillamente se encarga de abrir el flujo de gasolina, o sea que pueda pasar más aire y gasolina por ese pequeño orificio. Entonces, así de fácil y así de sencillo funciona el carburador. Muy bien, ya vieron lo importante que es la presión atmosférica, ya vieron la importancia del efecto Venturi, que tenemos un fluido, en este caso de aire, por un diámetro, por un orificio, por un tubo, como quieran llamarle, por un conducto, que tiene una medida de 4 centímetros, se reduce a 2, aumenta la velocidad de ese fluido de aire y se reduce la presión. Al reducirse la presión quiere igualarse con la presión que tenemos en el exterior. Por lo tanto, obviamente, el flujo que tenemos, el combustible que tenemos aquí debajo va a ser succionado o va a fluir hacia arriba para tratar de llenar este vacío. Pero no lo va a llenar, simple y sencillamente se va a ir hasta la cámara de combustión. Con esto terminamos, espero lo hayan entendido. La verdad es que cuando a mí me lo explicaban era súper difícil porque me querían explicar que el efecto Venturi de una manera que yo no la comprendía. Entonces por eso yo decidí usar la jeringa y decidí usar algunos ejemplos para que ustedes lo entendieran. Espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video.